En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Y también, amigos, estamos estudiando el capítulo 4 de Lucas, versículo 38, donde se describe o se habla cómo Jesús sana a la suegra de su discípulo Pedro. Y el texto dice así en el capítulo 4, verso 38 en adelante. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón, de Pedro. La suegra de Simón tenía una gran fiebre. La fiebre la tenía postrada, no se podía mover, hervía de la fiebre. Entonces Jesús, al entrar a la casa y ver a la suegra de Pedro, se inclinó hacia ella. Y dice aquí que reprendió a la fiebre. Y la fiebre la dejó y levantándose ella al instante le servía. Allí reprende, le habla a la fiebre. No está registradas las palabras que dijo, pero dice que reprendió la fiebre. Probablemente dijo, fiebre, sal de ella. Y la fiebre salió de la suegra de Pedro, la dejó. Inmediatamente ella volvió a tener una temperatura normal, se levantó y ya tenía la fuerza, la libertad para servir a Jesús, que había llegado con todos sus discípulos, y así podía ella, como suegra, ayudar a su hija, es decir, a la esposa de Pedro, y a todas las mujeres que estaban en esa casa, a ayudar en los quehaceres, hacer la comida y todo, y atender la comitiva que había llegado con Cristo a la casa de Simón. Entonces el Señor tenía autoridad. Él le hablaba a la tempestad, Él le decía a los vientos, enmudece, calla, y los vientos obedecían al Señor. Toda la naturaleza obedecía a Jesucristo, porque Él es el autor. Él creó este mundo. Él creó los cielos y la tierra. Él creó el universo. Él creó lo visible y lo invisible. Él hizo a los ángeles y también a los seres humanos. Él es el creador, por lo tanto, Él es el que tiene toda la autoridad sobre su creación, porque su creación está sujeta a Él. Por eso es que mandaba a los demonios. Sal, le decía el Señor a los demonios, y los demonios obedecían inmediatamente, porque Él es el creador de todo cuanto es y existe. Las cosas visibles e invisibles, dice las epístolas, todo fue creado por Él y todo está sujeto a Él, a su autoridad, a su señorío. Él es el Dios de todo poder, de toda autoridad. Entró ahí a la casa de Pedro, encontró a la suegra bien enferma, postrada, tirada en cama con una gran fiebre. No era una fiebre común, gran fiebre, dice aquí. Y ni siquiera tocó a la suegra de Pedro. Solo
le habló a la fiebre. Dice que reprendió, regañó a la fiebre. Y yo me imagino que dijo estas palabras: fiebre, a ti te digo, sal de ella. E inmediatamente la fiebre la dejó. Y esta mujer empezó a servir a todos los que habían llegado a la casa. Cuando se puso el sol, porque Cristo había llegado con sus discípulos a reposar allí. Allí estuvieron en la casa. Y cuando se puso el sol, dice ahí en el verso 40, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Como estaba ya ahí en la ciudad, la gente se dio cuenta de que Jesucristo estaba presente y que estaba en la casa de Pedro. Así que todo mundo empezó a llevar los enfermos. La gente en ese tiempo estaba muy enferma. La medicina prácticamente estaba en ciernes. En realidad, la medicina poco podía hacer a favor de los enfermos. Más bien habían personas que padecían mucho de los médicos. Habían prácticas de los médicos que era contrario a lo correcto, y más bien los enfermos se agravaban y los enfermos morían a causa de la mala práctica de los médicos, porque en aquel entonces la medicina comenzaba. Entonces la gente que tenía enfermos, además la gente a veces no podía pagar médico ni pagar la medicina, y venían a Jesucristo para que el Señor los sanase. Y al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Aquí el Señor usa el método del tacto. Ponía las manos sobre todos los enfermos que le traían y los sanaba. Porque hay algo que es bastante admirable en el ministerio de Jesucristo, que la gente venía a él y todos los que venían a él con fe eran sanados. Nadie se regresaba frustrado o angustiado a su casa. Todo mundo era sanado. Lo único que se requería es que tuvieran fe en él. Y aquí se ve la fe implícita que tenía la gente en él. Porque la gente, los familiares que tenían enfermos, los traían a Jesucristo. Aquí está, Señor. Algunos venían en camillas, otros no podían caminar. Y el Señor, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. En otras ocasiones, era tanta la gente, multitudes, cienes, que corrían hacia él y trataban de tocarlo. Y todas las personas que lo tocaban eran sanados. Pero aquí se declara que él ponía las manos sobre los enfermos. Yo no hallo problema alguno que si alguien viene al pastor, al líder, a una persona madura, a un anciano, y le dice: hermano, ore por mí, pues no hay problema de poner las manos sobre el enfermo. Pues Cristo ponía las manos sobre los enfermos y los apóstoles también ponían las manos sobre los enfermos y estos eran sanados. Y hay un mandamiento en Marcos que dice: y sobre los enfermos pondrán sus manos y estos serán sanos. Así que este es un método que Jesucristo enseñó a sus pastores, líderes, a las personas maduras,
a las personas que han recibido los dones para sanar los enfermos. Y además de esto, de poner las manos sobre cada uno de ellos para sanarlos, en el verso 41 dice, también salían demonios de muchos, dando voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él reprendía a los demonios y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Los demonios salían despavoridos, con gran temor. ¿Y quién no va a tener temor delante de Dios? Todo ser humano debe de temer a aquel que tiene poder para destruir al hombre en el infierno, su cuerpo como también su alma. Eso es lo que enseñó Jesús. Sí, yo os digo, a ese temed, no tengáis temor de los hombres que solamente pueden matar el cuerpo. Temed a aquel que tiene poder para destruir al ser humano, al cuerpo y el alma en el infierno. Sí, a ese es que deben de tener temor. Y los demonios salían despavoridos, con gran miedo. Sabemos quién eres el Santo de Dios, eres el Hijo de Dios, vienes a atormentarnos antes de tiempo. Ese era el clamor de los demonios. Pero Jesús no quería que la gente supiera quién era Él, a causa de la oposición y que muchos trataban de matarlo. Además, no era tiempo para que la gente supiese a plenitud que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y mandaba a callar a los demonios. Aquí en este pasaje se enfatiza el poder de Cristo y parte del ministerio. El ministerio era dar libertad a los cautivos y a los oprimidos por el diablo y también sanar a los enfermos. Para eso fue ungido y también para predicar la buena nueva de salvación. Porque el Señor siempre estuvo enseñando, llegaba a una casa y empezaba a hablar, a enseñar, día y noche enseñaba. En todo momento predicaba y palabras de gracia, palabras de salvación salían de los labios de nuestro Señor y Salvador. Y esa palabra está aquí y sigue saliendo de los labios de Cristo. Esa palabra la toma el Espíritu Santo y el Espíritu Santo que está en nosotros hace que hablemos esa palabra y la gente la reciba. Es la misma palabra. Es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En el verso 42 al 44 se habla de cómo Jesús recorre Galilea predicando. Toda la provincia, el departamento de Galilea, el Señor empezó a llenarlo de las buenas nuevas, de su evangelio. Versículo 42, capítulo 4 de Lucas. Cuando ya era de día, el Señor salió. En la noche llegaron y el Señor sanaba. No sabemos hasta qué horas el Señor estuvo despierto, pero ciertamente la necesidad del pueblo era mucha y muchos los enfermos, muchos los endemoniados, muchos los necesitados. Al día siguiente, cuando ya era de día, el Señor salió y se fue a un lugar desierto. ¿A qué iba Jesús todos los días en la mañana a un lugar desierto? La respuesta es obvia, iba a orar. Él tenía esa costumbre. Por muy tarde que se acostase, él siempre de mañana se iba a un lugar apartado, más o menos como al tiro de una piedra, tal vez 50 metros, 60 metros o 100 metros. Y ahí en secreto oraba a su Padre.
A veces oraba con gran clamor. A veces la carga de intercesión era tan, pero tan urgente y pesada sobre el corazón de Cristo, de nuestro Señor, que Él clamaba. Clamaba significa que levantaba su voz con gran sentimiento, profundidad y dolor, porque la carga de intercesión era pesada. Esa era su costumbre y debería de ser nuestra costumbre, hermano. La primera actividad piadosa y espiritual que debemos de hacer es cuando nos despertamos. Inmediatamente que nos despertamos, ese mismo momento debemos de ponernos de rodillas allí a la orilla de la cama, o ir a la sala y orar. O quizás usted tenga un lugar ya consagrado y apartado en su casa donde usted ora. Pero la primera actividad es la oración. Lo primerito que hacía Jesucristo respecto a su vida íntima con su Padre era orar. Él oraba. Aunque las actividades del día eran muchas, nunca dejó de orar. Y usted y yo nunca debemos de dejar de orar. Entonces aquí dice que el Señor de día salió y se fue a un lugar desierto. La gente le buscaba y llegando a donde él estaba orando, le detenía para que no se fuese de ellos. Pero él les dijo: es necesario también que a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Miren, aquí enfatiza Jesús una prioridad de su ministerio. Yo he sido enviado por mi Padre para predicar el evangelio del reino de Dios. Y predicaba en las sinagogas de todo ese departamento. En ese departamento habían muchas ciudades y en las ciudades habían sinagogas, y Jesús entraba a la sinagoga, predicaba, enseñaba la verdad divina y sanaba a los enfermos y hacía milagros, sanidades, prodigios, portentos, maravillas, porque la gente se maravillaba. La gente decía: hoy hemos visto maravillas. Y Jesús ayudaba al pueblo. Multitudes de pobres escuchaban el evangelio, porque el evangelio ha sido predicado a los pobres, porque los pobres son más receptivos. Son más receptivos. Ojalá que los ricos, los poderosos, los políticos, ojalá que los potentados, ojalá que los que tienen autoridad en las culturas y en los países y en las naciones escuchen el evangelio como los pobres escuchan el evangelio, reconociendo la necesidad espiritual que tienen. Y Jesús predicaba en las sinagogas de todo el departamento de Galilea. Había gran gozo. Allí donde Cristo aparecía, había gran gozo, gran liberación, gran luz que resplandecía sobre los habitantes de esas ciudades, de esas aldeas y pueblos. Y no solamente oían la sabiduría divina expresada por Jesucristo, no solamente escuchaban las palabras de gracia y de vida eterna que de él salía, de la boca de él salía, sino que veían el poder del reino de Dios cuando Jesús echaba los demonios. Si yo, dijo el Señor, con el dedo de Dios echo fuera los demonios, esto es significativo, esto es señal de que el reino de Dios
ha llegado a vosotros. A donde llegaba Cristo, llegaba el reino, el poder del reino, la liberación del reino, las virtudes del reino de Dios. Porque he sido enviado para esto. Ustedes no me pueden retener. La gente trataba de retener a Cristo. Quédate con nosotros. Y el Señor decía, no solo ustedes tienen necesidad, es necesario que yo vaya a todo lugar para predicar el evangelio del reino. Para eso he sido enviado. Amado hermano, estudiemos la Biblia, escuchemos el evangelio del reino. Dios quiere un pueblo liberado. Dios quiere un pueblo sabio. Dios quiere un pueblo que disfrute a plenitud del reino de Dios. Hemos nacido de nuevo, hemos entrado al reino de Dios, hemos visto y comprendido lo que es el reino de Dios. Disfrutemos de la plenitud, de la gracia de Dios manifestada en su reino y en su evangelio. Dios le bendiga. Lo espero mañana. Lo espero para que continuemos estudiando este libro de Lucas. Dios le guarde a usted y a toda su familia. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.